El tejido cartilaginoso tiene un tejido que le rodea, sí, y se llama peripondio. Ese tejido cartilaginoso que le rodea, que se denomina peripondio, está formado con ¿qué tipo de tejido conectivo? Muy bien. Bueno, estas son entonces las características y la etiología brevemente del tejido cartilaginoso. Dijimos también que el tejido cartilaginoso puede crecer. ¿Y por qué decimos crecer? Necesitamos que crezca el tejido cartilaginoso porque el cartílago, un tipo de cartílago, sobre todo el hialino, puede servir de plantilla. Cuando decimos de plantilla, molde, ¿a qué tipo de tejido? Al tejido óseo. El tejido cartilaginoso entonces puede crecer de dos maneras. Crecimiento que es por aposición y crecimiento que es intersticial. Cuando decimos que el crecimiento del cartílago es intersticial, ¿qué significa eso? Significa que el cartílago crece a partir de un condrocito que ya se encuentra formando parte del cartílago. Y el cartílago, entonces, el condrocito se divide y forma unos grupos que podemos encontrar de 2 a 4 agrupaciones. ¿Cómo se llaman esas agrupaciones cuando encontramos un conjunto de condrocitos? Grupos isógenos. Genial. Entonces van a secretar matriz y luego se van a quedar solitos. Y cuando quedan solitos, ¿cómo se llaman los condrocitos? El lugar en donde se quedan los condrocitos solitos. La una. Muy bien. Ahora, eso es el crecimiento intersticial, el crecimiento que es más frecuente, es el crecimiento que en los niños es más activo, en los adultos nosotros ya no crecemos con, digamos, una determinada edad, ya no crecemos en altura. Y luego tenemos el crecimiento que es por aposición. El crecimiento por aposición viene desde afuera, ¿desde dónde? Desde el peripondio. Eso es lo que tenemos que saber, la diferencia entre cuando decimos condrogénesis significa formación del cartílago. Cuando decimos crecimiento del cartílago nos referimos a crecimiento intersticial y también por crecimiento por aposición. Bueno, eso es lo que podemos decir entonces del tejido cartilaginoso. Luego, ustedes el martes tuvieron práctica o fue ayer? Ayer fue, ¿verdad? ¿Martes o miércoles? Ayer. ¿Ustedes en la práctica tuvieron tejido cartilaginoso? Sí. Ahí genial. Está bien. Bueno, y luego, ahora vamos a hablar acerca de el tejido óseo. En el tejido óseo, ustedes saben sobre el tejido óseo, que ya escucharon al respecto, que conocen sobre el tejido óseo. ¿Cuáles son, por ejemplo, sus funciones en el tejido óseo? Es muy bien, sustentación, protección, genial. ¿Qué más? Muy bien, almacenamos allí calcio. Entonces, nuestros huesos tienen también para protegernos, pero protegernos, cuando decimos proteger, ¿qué parte, de acuerdo a la anatomía macroscópica que ustedes ya estudian y ya pasaron tórax, qué parte de nuestro cuerpo es protegido por los huesos? Nuestros órganos internos, en el tórax, por ejemplo. ¿Qué tenemos en el tórax? Nuestro corazón, nuestros pulmones, y están dentro de una caja que se llama caja torácica. Y esa caja torácica está formada por huesos. ¿Qué otros órganos o estructuras de nuestro cuerpo también están protegidos por huesos? En nuestro cerebro, que tenemos también, aquí tenemos el cráneo, ¿verdad? Nuestra médula ósea también está protegida y está dentro de los huesos, sobre todo los huesos largos. Ok, también en los huesos, así como dijo la compañera, es el lugar en donde se va a almacenar, se va a guardar en forma de oxalato de calcio, justamente al calcio. Y aquí también existe algo muy interesante. Los huesos o el tejido óseo es un tejido conectivo especializado y también está formado, como todo tejido conectivo, está formado por células y matriz extracelular. Muy bien. Entonces tenemos a nuestras células y nuestra matriz extracelular. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ustedes vieron que es diferente en el hueso? Cuando tocan su hueso,
aquí, por ejemplo, ¿qué ustedes notan que es como característica de nuestros huesos? Es duro, exactamente. Y esa es una característica porque nuestro tejido óseo tiene una matriz extracelular que es mineralizada. Y así como nos dice aquí, produce que el tejido sea muy pero muy duro. Entonces tenemos que recordarnos, ¿el tejido sanguíneo qué es? Es líquido. El cartílago, ¿se acuerdan que justamente amortigua nuestros impactos, recibe todo nuestro peso, por ejemplo? Y los huesos entonces son duros. Algo que también sirve, ¿para qué nos sirven los huesos? Es para poder movernos. ¿Se acuerdan que los músculos se contraen, verdad? Y allí es donde se mueven nuestros brazos, por ejemplo. Tiene como característica entonces un mineral que se encuentra en fosfato de calcio en forma de hidroxiapatita. Algo muy característico es que nuestro tejido óseo es mineralizado, o sea, es duro su matriz, es algo que nuestro tejido, nuestras células se encuentran atrapadas dentro de su matriz. Bueno, dentro de la matriz ósea vamos a tener también colágeno. Y esos colágenos son del tipo 1, el tipo 11 y tenemos también el colágeno tipo 13. Esos son los tipos de colágenos que podemos encontrar en nuestra matriz ósea. O sea que vamos a encontrar también el 1, aquí nos está citado el 5 también, el 3, el 11 y el 13. Vamos a ver que existe una sustancia fundamental que son proteínas no colágenas, ¿verdad? Y estos van a corresponder solamente al 10% del peso total de nuestra matriz. Tanto el colágeno como la sustancia fundamental se mineraliza para poder formar al tejido óseo. ¿Y qué otra característica tenemos? Nuestro tejido óseo tiene también algunas sustancias que forman parte de la sustancia fundamental, que son los proteoglucanos, las glucoproteínas multiadhesivas. Estas glucoproteínas multiadhesivas, ¿para qué sirven? Son unas proteínas que permiten que nuestra célula, que es nuestro osteocito, que vamos a hablar allí, se puedan justamente unir con las fibras de colágeno. Por eso se llama proteínas multiadhesivas. Vamos a ver que son proteínas dependientes de vitamina K u osteoespecíficas y factores de crecimiento y citocinas. Cuando nosotros nos referimos a factores de crecimiento, ustedes saben que ¿dónde encontrábamos cartílago que permitía que nuestros huesos podían crecer? ¿En qué parte? En el disco epifisiario, exactamente. Entonces tiene que venir moléculas que actúen sobre ese condrocito, que esté dispuesto a dividirse para que él pueda secretar esa matriz y por ende crecer, y luego esa matriz, ese cartílago, va a ser reemplazado por tejido óseo. Cuando nosotros hablamos de citocinas, ¿qué son las citocinas? Las citocinas son sustancias que son moleculares, que sirven para señalizar. ¿Y quiénes son los que producen las citocinas? Son nuestras células o nuestros glóbulos blancos. Existe una gran variedad de citocinas que nosotros vamos a ir viendo cuando demos sistema linfático. Pero esto es justamente para tener en cuenta nada más que producen una quimiotaxis en el sitio del lugar, por ejemplo, en donde tengamos ese tejido óseo. Otra característica es que nuestro tejido óseo también tiene una organización que decíamos que está formado por células y matriz extracelular. Acá el tejido óseo también tiene una célula madura y esa célula madura se llama osteocito. Osteocito, osteo de hueso, cito de célula. ¿Qué tiene como característica ese osteocito? El osteocito, cuando nosotros vamos a mirar al microscopio óptico, le vamos a ver así, en este formato así alargado. El osteocito tiene unas prolongaciones, tiene varias, como unas prolongaciones, justamente sus nombres. Si nosotros observamos en esta imagen acá, miren aquí, ven cómo esta célula tiene como unas líneas, acá, todas estas líneas. Estas son las prolongaciones de los osteocitos. Esas prolongaciones
prolongaciones de los osteocitos son muy importantes. Recuerden que la matriz extracelular de nuestro hueso está calcificada, está dura. ¿Nuestro osteocito se va a poder mover? No. Pero el tejido óseo para ustedes, ¿qué ustedes opinan? ¿A ustedes les parece que el tejido óseo es algo dinámico o es algo así que no hay cambios en el tejido óseo? Hay, ¿verdad? Constante. Recuerden que ahí es donde se almacena calcio. Cuando yo necesito calcio, ahí se tiene que destruir y se libera a la sangre. Entonces es algo dinámico. ¿Les parece a ustedes que las células se tienen que comunicar unas con otras? Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿A través de qué forma? Las células, los osteocitos, se comunican entre sí a través de unas prolongaciones. Estas prolongaciones. O sea que estas prolongaciones que tienen los osteocitos sirven para que ellas puedan comunicarse con la célula o los osteocitos que se encuentran cercanos a ellos. Otra característica es que el lugar en donde está el osteocito también recibe el nombre de laguna. Es el mismo nombre que teníamos en los condrocitos y también se denomina laguna. El lugar, entonces, aquí estoy viendo a un osteocito y el sitio en donde está ubicado el osteocito se llama laguna. ¿Cómo es que se conectan? Se conectan por prolongaciones y por unas uniones en hendidura que se llaman uniones en nexo. Ahora otro nuevo término que tenemos que recordar. Ven que acá están las prolongaciones, ¿verdad? De nuestros osteocitos. El lugar en donde ocupan esas prolongaciones se llaman canalículos. Canalículos. Entonces cuando ustedes observan esta estructura acá, si yo señalo esta estructura, ¿cómo se llama esta? El osteocito, es una célula del osteocito. El lugar en donde se encuentra el osteocito se llama la una. El osteocito que tiene unas prolongaciones. ¿Cómo se llama el lugar en donde se encuentran estas prolongaciones? Canalículos. Canalículos. ¿Y para qué sirven esos canalículos? Para comunicarse un osteocito con otro osteocito. Tenemos también que a nivel de nuestro tejido óseo, el osteocito no es la única célula. En nuestro tejido óseo se va a formar también, ¿cómo se llama el tejido conectivo a nivel embrionario que da origen a la mayoría de nuestros tejidos conectivos? Mesenquimáticos. Muy bien. Las células mesenquimáticas, ellas van a justamente dar origen primeramente a unas células que se llaman osteoprogenitores. Vamos a imaginarnos como una familia. Vamos a imaginarnos como, por ejemplo, los progenitores primeramente. ¿Está bien? Las células mesenquimáticas son las más antiguas, que le darán origen a una familia determinada. Luego de las células mesenquimáticas se forman las osteoprogenitoras. Y luego de las osteoprogenitoras van a dar origen al osteoblasto. El osteoblasto es como si fuera una célula joven. Si nos imaginamos a lo largo de nuestra vida, podemos decir que cuando somos niños y adolescentes podemos decir que éramos osteoblastos. Pero ahora, como ya somos bien maduros, nos convertimos en osteocitos. Cuando llegamos a ser adultos, entonces somos osteocitos. Nuestra versión adolescente, osteoblasto. ¿Está bien? Y nuestras osteoprogenitoras son las que nos van a dar nuestro origen. ¿Qué ocurre aquí? Nuestras osteoprogenitoras son las células madres, o sea, derivan de nuestras células madres mesenquimatosas y van a dar origen al osteoblasto. Luego, ese osteoblasto, acá es muy importante tener en cuenta, nuestro osteoblasto tiene dos opciones. Puede derivar o dar origen a dos grandes grupos de células. A un grupo que va a ser la célula madura. ¿Cómo se llama la célula madura del hueso? Osteoclitos. Muy bien. El osteoblasto
célula de revestimiento óseo. Cuando yo digo revestimiento óseo, ¿qué ustedes piensan? ¿Dónde la voy a encontrar? Revestimiento, ¿qué ustedes piensan? Epitelio, pero estamos en tejido óseo, en nuestro hueso. ¿Se imaginan revestir? ¿Qué les parece que es revestir? Está por fuera del hueso. Ustedes saben que los huesos tienen un tejido conectivo que se llama periósteo, ¿verdad? En los huesos tienen un tejido conectivo que está por fuera, que se llama periferia, ósteo de hueso. Y luego tengo también un tejido conectivo que le reviste a los huesos por dentro y se llama endósteo. Periósteo es el tejido conectivo que reviste a los huesos por fuera y endósteo es el que reviste a los huesos por dentro y es un tejido conectivo. Entonces, ¿dónde voy a encontrarle a esas células? Dijimos que el osteoblasto tiene dos caminos. Tiene el camino de ser un hueso maduro que se encuentra atrapado dentro de la matriz extracelular y tiene la opción de ser un hueso una célula de revestimiento. Si se encuentra por fuera del hueso, se llama célula de revestimiento o células del periósteo. Aquí, por ejemplo, acá estamos viendo. Este es el hueso, acá. Y aquí, en el borde de este hueso, por fuera, vamos a encontrar a esas células de revestimiento óseo. Pero como están por fuera, se ya las conoce también células del periósteo. Si es que por dentro es la célula que por dentro revista el hueso, puedo llamarle células del endósteo. Es lo mismo, células de revestimiento óseo, es la misma cosa. Solamente que la diferencia es, si la célula se localiza en el periósteo, se va a llamar célula del periósteo. Si la célula se localiza revistiendo por dentro del hueso, se llama célula del endósteo. Exactamente. Ambas tienen el origen del osteoblasto. Esas células son muy interesantes porque probablemente, ustedes saben que vamos a explicar que nuestros huesos, van a sufrir una resorción, su matriz, y entonces tenemos que tener a alguien que vuelva a producir, a partir de ella, de un osteoblasto, o sea, podemos producir nuevamente un osteocito, o sea, matriz extracelular, ¿sí? Mas no caso, já é osteoblasto ou já é osteocito? Acá, otra vez. Voy a anotar en el cuadro para poder registrar. Y les voy a mostrar también una parte del libro que es muy interesante. Que tengo el caminito. Célula, madre, mesenquimatosa. Voy a prender la luz, ¿verdad? Porque no se ve. Célula madre mesenquimatosa. Ese es a nivel embrionario. De esa célula madre mesenquimatosa va a dar origen a la osteoprogenitora. Osteoprogenitora. Sí. Recuerden que es nuestra familia. Vamos a ponerla así. Pero le vamos a poner bigote y así. ¿Está bien? Osteoprogenitora. De la osteoprogenitora vamos a tener vamos a ver acá, más alto, así, más grande, más experiente, vamos a ponerle así como una cartera, ¿está bien? Más experiente, más antiguo, la primera. De la osteoprogenitora va a dar origen al osteoblasto. Vamos a dibujarle a un niño chiquitito, así, con una pelota, ¿está bien? Osteoblasto. Blasto sería joven, ¿está bien? Del osteoblasto tenemos dos caminos. El osteoblasto puede decidir ser dos cosas. Puede decidir ser célula de revestimiento óseo
célula de revestimiento óseo se puede denominar diferente de acuerdo al lugar en donde está localizado, en el hueso. Voy a hacerle acá un hueso, así, con mucha imaginación, aquí. El que se encuentra afuera se llama células del periósteo. Y si se encuentra por dentro, se llama del endostio. Célula del periósteo, célula del endostio. Pero es la misma, es célula de revestimiento óseo. Ahora, ¿qué ocurre? Mi osteoblasto puede decidir ser un osteocito. Vamos a imaginarnos a una persona ya más madura, vamos a hacer así, con un guardapolvo, ¿sí? Y estudiando con un libro. Entonces nuestro osteocito ya es, osteocito ya es una célula madura, podemos decirle adulta, responsable, que ella es responsable de mantener la matriz ósea. ¿Ok? Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que célula madre mesenquimatosa es la que, ¿qué cosa va a hacer? Es la que origina, el origen de todo. De estas células de las mesenquimatosas, ¿qué vamos a tener? Osteoprogenitor. Del progenitor al osteoblasto. Entonces el osteoblasto, de acuerdo a que él puede decidir ser una célula de revestimiento o puede ser un osteocito. El lugar en donde se encuentra nuestro osteocito se llama la... Ok. ¿Qué más podemos decir aquí? Nuestro osteoblasto es el responsable de secretar matriz extracelular. Nuestro osteoblasto es el responsable de secretar matriz extracelular. Bueno, acá estamos hablando de nuestra osteoprogenitora, osteoblasto, revestimiento óseo y nuestro osteocito. Pero también tenemos a otra célula acá. Me avisa nomás si es que estoy yendo muy rápido. ¿Sí? Luego tenemos a otra célula que se llama osteoclasto. Es diferente. Esta célula tiene un origen distinto, un origen de vida diferente. Esta célula, ella se origina justamente a partir de las células de la línea monocito, o sea, granulocitos, monocito macrófago en nuestra médula ósea. O sea que esta no es su origen de la célula madre mesenquimatosa. Esta se origina a nivel de nuestra médula ósea y esta célula va a dar origen a justamente esta célula de la línea monocito macrófago, va a dar origen al osteoclasto. El osteoclasto tiene una característica, es una célula grande. Primeramente, es una célula muy grande. Segundo, el osteoclasto es polinuclear. Cuando yo les digo polinuclear, ¿qué ustedes piensan? Varios núcleos. ¿Ven que es diferente, que uno más uno no es igual a dos en medicina? O sea que estamos diciendo que esta célula acá es muy grande y tiene varios núcleos en su interior. Otra característica de nuestro osteoclasto, vamos a ponerla así, nuestro osteoclasto, así, él tiene polinuclear, osteoclasto. Ven que yo les dibujé así con unos bordes y estos bordes les dibujé de esa manera porque tienen unos bordes festoneados, ¿no? O sea que tienen unos bordes irregulares así. Otra característica de nuestro osteoclasto
que él también está en una laguna, pero su laguna se llama Laguna de Hochschild. Voy a mostrarles en la diapositiva, aquí, en otra imagen, que es el osteoclasto. El osteoclasto, entonces, el osteoclasto se encuentra dentro de una laguna y esa laguna se llama Laguna de Hochschild. De nuestras células madre a nivel de la médula ósea de la línea granulocito, monocito, macrófago. Vamos a pensar, si él deriva de una línea que es de nuestra médula ósea, que es monocito macrófago, nuestro osteoclasto es justamente el macrófago de nuestro hueso. El macrófago del tejido óseo. O sea que nuestro hueso también tiene un macrófago. ¿Y para qué les parece que va a tener un macrófago nuestro hueso? Para fagocitar. Pero nuestro hueso es muy interesante. Dijimos que su matriz era una matriz calcificada, osificada. Dijimos que tenemos un macrófago. El macrófago es responsable de la resorción ósea. Resorción ósea. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Qué nosotros teníamos en nuestro hueso, en nuestra matriz? Teníamos calcio, ¿verdad? Bueno, y cuando nuestros niveles de calcio, obviamente que es mucho más complejo, pero cuando nuestros niveles de calcio disminuyen, nuestro osteoclasto es el responsable de destruir esa matriz extracelular para poder liberar el calcio a nivel de la sangre. ¿Está bien? O sea que vamos a mirar en este dibujo animado al final, les voy a mostrar acá de nuestra diapositiva, que vamos a analizar primero. Vamos a mirar estos huesos. Todo esto es representado una matriz. Miren la célula. Acá. ¿Se dieron cuenta? Vamos a mirar esta imagen. ¿Se dieron cuenta que la célula que ingresa, qué tipo de célula es? ¿Es polinuclear o tiene un solo núcleo? Entonces, si es polinuclear, ¿quién es la célula que está viniendo? El osteoclasto. El osteoclasto. ¿Y qué hizo el osteoclasto? ¿Está formando matriz o está destruyendo la matriz? Destruyendo la matriz. Muy bien. Entonces, ¿para qué está destruyendo esa matriz? Para liberar el calcio y ese calcio pueda entrar en la sangre. También esto se llama remodelación ósea. Ocurre que vamos a mirar lo siguiente, recordar las funciones y mirar lo que tenemos acá. Nuestro osteoclasto viene y destruye la matriz. Destruye la matriz. Luego vienen unas células más alargadas. Ven que acá viene una célula representada de color azul. Vienen y se organizan. Y van a empezar a secretar, ¿qué cosas que están secretando? Miren estos grises. Una nueva matriz. Exactamente lo que dijimos. Los osteoblastos secretan, ¿qué cosa? Matriz extracelular. ¿Ven que van secretando matriz? Y cuando el osteoblasto queda atrapado dentro de nuestra matriz, ¿cómo pasa a llamarse? Cuando mi osteoblasto queda atrapado, cuando el osteoblasto puede dar origen a dos cosas. Tengo osteoblasto, secreta matriz y tengo al osteocito. Exactamente. ¿Y cuál era la función de nuestro osteocito? Mantener la matriz ósea. ¿Cuál era nuestra característica de nuestro osteocito? Tenía unas prolongaciones y esas prolongaciones permitían que él se comunique con otras células. ¿Por qué les mostré? Para que ustedes se acuerden, señor. O osteoblasto ele cria a matriz extracelular, Produce. mas ele cria através
ostocito, ou cria a matriz e depois vira um ostocito? Exactamente, crea la matriz y después se convierte en un ostocito. Depois que a matriz já foi formada, aí ele se converte em ostocito. Es diferente que en cartílago, porque en cartílago el condrocito también produce matriz. Porque acordate que en el cartílago, esto es importante, en el cartílago nuestros condrocitos tienen capacidad de dividirse y ahí se vuelven en grupos isógenos. Cuando ellos van secretando esa matriz, ellos se van alejando. Y entonces ella es un condrocito. En cambio, en tejido óseo, por eso esta imagen, aquí vemos que viene el extruye, acá viene el osteoblasto, secreta la matriz. Y una vez que queda atrapado dentro de la matriz, es el que va a convertirse ya en ostocito. Vamos a mirar otra vez. Acá son células alargadas, así vamos a ver, secreta su matriz, secreta la matriz. Y cuando él queda atrapado dentro de esa matriz, ahí es donde ya se va a convertir en osteocito. ¿Señor? Sim, eu entendi bem, professor, mas aí o ostocito ele não mantém essa matriz? Y sí mantiene. El osteocito es el responsable de mantener. Exactamente, de mantener. ¿Sí, Ofelia? Profe, entonces, cuando tenemos bajo nivel en densidad ósea se da porque no se renueva bien la matriz intracelular o Exacto. porque se da una buena maduración de los doblastos endocitos. Normalmente lo que vas a tener es un aumento a nivel de la destrucción. Lo que ocurre, por ejemplo, en las mujeres en una edad ya está asociado a ciertas hormonas y está asociado también en las mujeres que sufren osteoporosis, normalmente después o mayores a partir de cuando ingresamos en menopausia, porque nuestros niveles hormonales como el estrógeno van disminuyendo. Y entonces eso hace de que aumente la destrucción de su matriz extracelular. Y al destruir la matriz extracelular, nuestros osteoclastos destruyen con mayor y ya cuando para poder reparar no se produce esa matriz suficientemente y esos depósitos de calcio disminuyen y hace que los huesos y la densidad ósea disminuyen y por ende tengan mayor posibilidad de fracturas también en ese individuo. ¿Bien? Está relacionado a factores hormonales, muy relacionado a factores hormonales, ya sea hormonas sexuales femeninas. En el varón es menos frecuente la osteoporosis, pero también vamos viendo que con la edad, 60, 70 años, podemos encontrar, pero es más frecuente la osteoporosis en el sexo femenino. ¿Bien? En el sexo femenino. Habitualmente puede ser en realidad en la absorción de calcio, ¿verdad? A nivel de la absorción. Y es algo que es interesante también que vamos a ver después a nivel hormonal, el sistema endocrino. Existen dos hormonas. Está la calcitonina, que es a nivel de la tiroides, y luego tenemos otra hormona que es la paratiroides, que es una hormona que está a nivel, se produce justamente en la paratiroides. Vamos a ver si existe una relación aquí con estas dos hormonas y que en realidad el osteoclasto no es estimulado directamente, sino que de manera indirecta para esa producción. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta que en condiciones fisiológicas normales así es como se va produciendo, pero tenemos que tener en cuenta que existen ciertos factores, la edad, cuando más edad tenemos, factores, niveles hormonales, ya no se van a ir depositando y no se va a poder producir matriz como de forma fisiológica normal, ¿no? Bueno, esto es a nivel del tejido óseo. Dijimos que el tejido óseo tiene como característica de que tenemos a estas células acá. Les voy a mostrar en esta imagen acá un ratito que van a encontrar en el libro de Ross, que es muy linda y por cierto también muy didáctica.
Sí. Uma pergunta, você falou que o osteoclasto ele está a nível da medula óssea, né? No, se origina a nivel de la médula ósea. E quando a pessoa faz transplante de medula óssea, Se origina a partir de células que se encuentran en la médula ósea. ¿Está bien? Aquí. En esta imagen es muy bonita. Vamos a mirar acá. Esto es cartílago. ¿Qué tipo de cartílago voy a encontrar habitualmente? Y allí. Acá tengo al hueso. Vamos a ver que es súper bonita esta imagen. Aquí voy a disminuir esto. Acá tenemos células mesenquimáticas, osteoprogenitoras. Acá tengo al osteoblasto. Y aquí dará origen a esta célula acá que es el osteocito. Miren cómo en el dibujo está representado al osteocito. Ven que tiene acá estas prolongaciones que son los canalículos, ¿verdad? Estos canalículos es en donde van a estar sus prolongaciones. Ahora bien, luego tenemos en esta misma imagen, vamos a tener al osteoblasto nuevamente y que tenemos que forman a las células de revestimiento óseo. Si las células de revestimiento óseo están localizadas por fuera se llaman células del periósteo. Si esas células de revestimiento pero están localizadas en el interior del hueso se llaman células del endósteo. Ahora, hay otra célula que su origen es totalmente diferente y esa célula es el osteoclasto. El osteoclasto surge justamente a partir de células progenitoras y estas células son en la médula ósea de la línea granulocitos, monocitos, macrófagos. Estas células acá van a dar origen al osteoclasto. Y el osteoclasto normalmente se encuentra justamente en estas células aquí. Vamos a encontrar dentro de una laguna que se llama laguna de Hochschild. No se vemos acá. Es laguna de Hochschild. Progenitoras, osteoblastos, matriz, osteocito. Acá. Solamente miramos acá y aquí tenemos al nuestro osteoclasto. Después nosotros vamos a ver todo esto que son los factores que pueden actuar a nivel de nuestro osteoclasto para la resorción ósea, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver después del sistema endocrino y que nuestro osteoclasto justamente se encuentra a nivel de la laguna Hochschild. Acá también podemos ver, este es un cuadro muy bonito a nivel de nuestro libro, en donde nos dice cuáles son las ubicaciones de los osteoblastos, osteocitos y los osteoclastos. Acá también nos dice cuáles son las funciones. En nuestro osteoblasto su función es producir nuestra matriz. A nivel de nuestro osteocito mantiene nuestra matriz. Y en nuestro osteoclasto es la resorción ósea. Acá también nos dice de dónde se originan estas células. Acá también nos habla de la morfología celular, en donde, cómo es la forma de nuestras células y cada una de ellas. Bueno. ¿Qué tiene como otra característica también? Estas son las células de nuestro tejido óseo. Pero hablando de huesos, ¿cuáles son los tipos de huesos que nosotros conocemos? ¿Qué clase de huesos ustedes conocen? Al hueso nosotros le podemos clasificar de acuerdo a su forma, si es óseo o si es compacto. Vamos a ver que podemos encontrar los huesos largos, en donde hay un predominio justamente en su longitud. Luego tenemos a los huesos cortos, que tienen sus dimensiones casi iguales. A los huesos planos, que son más delgados y normalmente le encontramos a nivel
de nuestra calota craneana, y los huesos irregulares que no tienen ningún tipo de forma, o sea, no existe un predominio de una forma determinada. Y normalmente son las vértebras, ¿no? El ejemplo. Luego vamos a hablar aquí de que nuestros huesos, ustedes ya saben que están revestidos por un tejido. ¿Cómo se llama ese tejido que le revista a nuestro hueso, verdad? Se llama justamente por fuera periósteo y por dentro endósteo. Acá tiene una característica de que nuestro periósteo va a tener una capa fibrosa externa que es superficial y una capa interna profunda que son las células que vamos a encontrar ahí a las osteoprogenitoras. Normalmente, como hay algunas láminas que nos van a permitir diferenciar. Ven aquí, esto es periósteo y esto es hueso. Acá vemos unas células más alargadas que podemos encontrar. El periósteo tiene dos hojas. Una hoja externa y una hoja interna. Esto sería hoja externa y esto sería hoja interna. ¿Cómo puedo decir que esto es una hoja interna? Vamos a mirar. Ven que acá hay núcleos de células y aquí no hay tantos núcleos de células. Bueno, en la hoja externa normalmente es más fibrosa, voy a encontrar más colágeno. En la hoja interna, sin embargo, voy a encontrar más células osteoprogenitoras, o también puedo encontrar aquí a osteoblastos, o también puedo encontrar, ¿a qué célula podría estar aquí al borde de los huesos? Célula de revestimiento, en las células de revestimiento. Entonces, puedo encontrar, así como lo miraba nuestro dibujo, ese dibujo nos mostraba al osteoblasto y a las células de revestimiento en el borde de ese hueso. Ok, tenemos que nuestras cavidades óseas están también revestidas por un tejido conectivo. Y ese tejido conectivo se llama endósteo. Aquí vamos a encontrar a células osteoprogenitoras y a nuestros osteoblastos y células de revestimiento óseo. Eso es lo que vamos a encontrar a nivel de nuestro endósteo. Existen dos tipos de tejido óseo, que es el hueso compacto y el hueso que es esponjoso. Cuando nosotros decimos que el hueso que es compacto, el hueso compacto es un aspecto como laminar, aquí. ¿Ven que aquí hay un hueso como si fuera una tabla? ¿Alguna vez ya observaron una película de madera, una tabla? No sé si ustedes utilizan el mismo, si tabla para ustedes también es tabla. Sí, bueno. Entonces eso corresponde al hueso compacto. El hueso que es el tejido óseo esponjoso presentan unas trabéculas o unos espacios. Esos espacios habitualmente en el hueso, en este hueso acá nos va a mostrar, esta imagen aquí es muy bonita. Aquí tengo al hueso que es compacto, que parece como si fuera una tabla, es continua. Y luego tengo a que normalmente se encuentra en la superficie externa de ese tejido óseo. Y luego tengo a un hueso, a un tejido óseo que es esponjoso. ¿Por qué se llama esponjoso? Porque nos hace recordar a una esponja. Y allí emite unas trabéculas. Parece también un panal de abejas, ¿verdad? Como un panal de abejas. Y en ese panal, en el interior de esos huesos, así, en esa región de nuestro hueso esponjoso, podemos encontrar médula ósea. Y aquí en los huesos largos voy a encontrar, a lo largo también puedo encontrar médula ósea, que sería lo que normalmente vemos en el tutano, ¿verdad? Que es el tutano, que también, que nosotros le llamamos habitualmente así en el medio, ese tejido grasoso que hay ahí. Bueno, entonces quedamos aquí claros entre hueso esponjoso, que es aquí, y tenemos al hueso compacto. Tejido óseo. Cuando nosotros hablamos de hueso como un todo, yo les pregunto a ustedes, el hueso como un todo,
¿De qué se habló? ¿Qué nosotros hablamos hasta ahora? De cartílago, muy bien. Muy bien. ¿Qué más hablamos nosotros cuando decimos de tejido óseo? Hablamos justamente, muy bien, de un tejido hematopoyético que es la médula ósea. Y ustedes se acuerdan que la médula ósea se clasifica en médula ósea roja y médula ósea amarilla. ¿Y qué otro tejido nosotros hablamos cuando estábamos describimos hueso? Nervioso. Encontramos vasos sanguíneos, nervios. ¿Y cómo se llama ese tejido? Ese tejido del periósteo es un tejido conectivo también. O sea, se dan cuenta de que hay un conjunto de varias cosas que nosotros ya vamos estudiando a lo largo. O sea, que nuestro hueso, cuando hablamos de hueso, estamos hablando del tejido óseo que conforma al hueso. Ese hueso, ese tejido óseo va a estar con, por ejemplo, acá vemos a tejido óseo compacto. Aquí es tejido óseo esponjoso. En conjunto, esto es el hueso. Si vemos otra imagen como la de nuestro dibujo, aquí que iba a tener cartílago, ¿verdad? Acá que va a tener en estos espacios médula ósea, va a tener vasos sanguíneos y nervios. Rodeando aquí que va a tener tejido conectivo. Y en un todo ese conjunto estamos hablando del hueso. Ahora bien, ¿qué otra característica tiene nuestro tejido óseo? En nuestro tejido óseo, el maduro, vamos a ver una conformación. Existe un sistema o una unidad estructural llamada osteona o sistema de Haber. Esa unidad estructural, cuando son varias, está formado por varios sistemas o unidades osteonas. ¿Cómo está formado nuestro sistema de Haber? Acá ven un espacio, aquí una luz, esta región un círculo redondo. Bueno, en este círculo redondo, en este círculo redondo, en este lugar, este círculo, hay vasos sanguíneos y hay nervios. Este círculo se llama conducto de Haber. También le puedo llamar canal de Haber o también le puedo llamar conducto osteónico. Aquí, la unidad estructural de un hueso se llama sistema de Haber. El sistema de Haber está formado, está formado por, primero, conducto de Haber, donde hay vasos sanguíneos y nervios. Luego, si observamos en esta imagen, ven que existe aquí, en esta imagen también vemos, ven que hay unas estructuras que le rodean, así normalmente tendría que ser circular, todo completo acá. Aquí está, sería el conducto de Haber y ven que acá hay arterias y una vena, esos son los vasos sanguíneos. Y existe aquí alrededor, como si fuera un bambolé, aquí, alrededor del conducto, se forman unas laminillas. Y esas laminillas se llaman laminillas concéntricas. ¿Por qué? Porque están justamente alrededor del conducto de Haber. Vamos a mirar otra vez aquí. Esta sería nuestra laminilla concéntrica. Acá otra vez, aquí otra vez. Eso sería la laminilla concéntrica. Vamos a mirar en esta imagen acá. Este es nuestro conducto de Haber y acá tenemos a las laminillas concéntricas. Yo les pregunto a ustedes, en esas laminillas concéntricas, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Osteocitos. Muy bien. Los osteocitos están dentro de las laminillas concéntricas. ¿Y cómo se llama esta estructura que aquí que parecen como unas telas de araña? Canalículos, exactamente, las prolongaciones que están rodeando a los canalículos. O sea que ¿dónde están los canalículos? Bueno, entonces nuestro conducto de Haber nuestro sistema de Haber está formado por
laminillas concéntricas. ¿Está? Y ahí vamos a encontrar a los osteocitos y vamos a ver también los canalitas. Así. Os osteocitos, eles não estão nas laminilhas? Aquí sí están, mira. Acá, esta es la laminilla, ¿ven? Esto que le está rodeando, todo esto. Acá, ¿ves? Y el osteocito está en la laminilla, formando, sí. Pero recordad que el lugar, el espacio ubicado exactamente el osteocito se llama laguna. Pero ellos forman la laminilla, es cómo se organiza nomás alrededor. Yo acá tengo Uma estrutura. exacto. Aquí yo sería el conducto de Haber. Alrededor del conducto de Haber se van a organizar como exactamente laminillas concéntricas, como unos círculos. Pequeños, más medianos, más grandes. Aquí. Conducto de Haber, acá nomás para diferenciar por el color, y aquí alrededor serían las laminillas concéntricas. Pero dentro de esas laminillas yo tengo al osteocito, así. Acá le tengo al osteocito, así. Y exactamente, y dentro E uma laminilha e outra nós temos os canalinhos. la una, exacto. Y nuestro osteocito tiene unas prolongaciones, ¿verdad? Y esas prolongaciones sirven para poder comunicarse una con otra. ¿Ahora se entendió, jóvenes? ¿Se comprendió esto? Algo más. Esto es sistema de Haber. El sistema de Haber es conducto de Haber, laminillas concéntricas. Y por ende, dentro de las laminillas tenemos, formando al osteocito con su laguna y sus prolongaciones. ¿Qué ocurre acá? Nuestros conductos de Haber se tienen que comunicar con otro conducto de Haber. Entonces, esos conductos, miren esta imagen. Conducto de Haber se tiene que comunicar con otro conducto de Haber. Entonces, en nuestro hueso se forma otro conducto. Y ese conducto se llama conducto de Volkmann. ¿Qué es este? Así. Un conducto de Haber se comunica con otro conducto de Haber a través de un conducto que se llama conductos de Volkmann. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar en los conductos de Volkmann? También vamos a encontrar vasos sanguíneos y nervios. Normalmente, cuando vemos en una imagen del microscopio, al conducto de Haber le voy a ver redondeado, bien circular. Conducto de Haber. El conducto de Volkmann le voy a ver alargado. ¿Y cuál va a ser la diferencia? En el conducto de Haber tenía qué cosa que le rodeaba laminillas. En el conducto de Volkmann no voy a tener laminillas. Les voy a mostrar después otra imagen de Volkmann. En esta imagen, acá hay algo importante. Los que estudian de la séptima edición del libro de Ross está mal señalado. Haber es alargado, ¿está bien? Largo, perpendicular. En cambio, Volkmann está de forma horizontal. Porque si yo tengo el libro de Ross de séptima edición, cuando voy mirando, veo la imagen es la misma que está acá. Solamente que está nomás señalado incorrecto. Esto es solamente para las personas que tienen el libro un poco más antiguo.
para que no se asusten, no piensen que es un libro diferente, sino que por la traducción probablemente después las demás ediciones ya vienen señaladas de manera correcta. Entonces, para que tengan nada más en cuenta. ¿Ustedes suelen tener este problema con su HDMI o solamente ahora? Ah, es frecuente. Bueno, qué suerte que no es mi computadora, pero entonces vamos a pedir que cambien el HDMI. Ok, ¿qué hemos aprendido hasta acá, chicos? ¿Qué estamos sabiendo? ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué hemos estudiado? Tejido os. Bueno, ¿y qué aprendimos? ¿Qué estudiamos de nuevo? ¿Qué nuevo término? ¿Qué nueva palabra? Otoplasto, muy bien. Otocito, el endosio. Genial. ¿Y para qué sirve nuestro tejido óseo? Si, por ejemplo, yo no tengo este hueso aquí, pongamos. Entonces, ¿qué salía? Es que anteriormente nosotros éramos muy jóvenes, pero había una artista de Talía que tenía una cintura de este tamaño. Y decían que ella se le había sacado las costillas flotantes. Bueno, pero ahora sabemos que no era así, sino que su fisionomía, ¿verdad? Pero si no tenemos huesos acá, o sea, no tenemos huesos, muy fácilmente los órganos tan importantes como el corazón se podría dañar. En el abdomen, ustedes saben que ya tenemos una estructura muscular que es la pared abdominal que protege nuestras vísceras. Si, por ejemplo, nuestra pared abdominal es débil, puede producirse las hernias. Si yo me operé, se cortó. Entonces, al cortar, pueden aparecer las lesiones, pero esa es la forma como se denomina, ¿verdad? ¿De qué es lo que es importantísimo nuestros huesos para darle esa protección? El soporte de nuestro cuerpo está dentro de nuestros huesos. Los huesos permiten que nosotros podamos mover, aparte con el músculo, ¿verdad? Que es la contracción, podamos mover. Ustedes saben, si tenemos una fractura a nivel del cráneo, voy a tener una lesión a nivel del sistema nervioso central y que van a llevarse de acuerdo al tipo, vamos a tener un traumatismo cráneoencefálico. Sabemos también que si existe alguna alteración a nivel hormonal, podemos tener una pérdida de nuestra matriz ósea también. Ahora bien, aquí, esto hablamos del hueso, ¿verdad? Que es el hueso maduro. ¿Y qué va a ocurrir en un hueso maduro compacto? ¿Qué va a ocurrir en un hueso maduro, ¿verdad? Pero que en un hueso maduro es de estructura muy semejante a un hueso, un hueso esponjoso maduro es semejante a un compacto. ¿En qué se diferencia? Aquí tengo a un hueso esponjoso. Ven que acá puedo llamarle como si fueran unas trabéculas. ¿Cómo podemos imaginarlo? Un lugar que ustedes conocen que tienen como unos laberintos o unos espacios. Y esos espacios, en el interior de esos espacios, o trabéculas se hace referencia a un pilar, una estructura. Puedo llamarle también como espícula. Y en el interior de ese espacio voy a encontrar justamente médula ósea. Y aquí nos dice médula ósea, ¿verdad? En donde voy a encontrar tejido adiposo. ¿Se acuerdan que decíamos que la médula ósea podría ser roja y amarilla? Cuando es amarilla es cuando es reemplazado por tejido adiposo blanco. Que tiene como otra característica también, hay varios espacios medulares intercomunicados de distinto tamaño. Y la matriz ósea es laminar y no forman osteolas. Esa es también una característica que nuestro hueso esponjoso habitualmente compacto. Eso es lo que iba a decir. Habitualmente, en la literatura encontramos que no encontramos osteolas, pero a veces en la práctica, o sea, impresiona que hay algo similar a una osteola. ¿Está bien? Bueno, ustedes quieren un receso de unos 20 minutos.
minutos y luego continuamos, jóvenes. ¿Les parece? Vamos a hacer un receso de 20 minutos.